Un elefante se columpiaba. 8 millones de personas se despertaron para enterarse de que ahora eran deudores insolventes. Casas, tierras, equipos electrodomésticos, joyas, fueron embargados por los bancos. Las bodegas eran insuficientes y los que unos días antes iban pagando sus hipotecas, créditos y tarjetas, salieron a las calles. Se desnudaban frente a los bancos diciendo: tomen esto, es ya lo único que falta. Incendiaron pilas de tarjetas de crédito en las plazas, desde Jalisco, Chihuahua hasta Michoacán y la Ciudad de México. Avanzaron por las avenidas con tractores, caballos, vacas, repartiendo costales de maíz y frijol que ya no valían nada. Así surgió Wanda, la elefanta del movimiento de deudores El Barzón. Habían embargado a un circo y ella había quedado sin lugar en el mundo, porque los bancos no supieron dónde meterla. Así que encabezó la protesta de los quebrados frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Ella era el emblema de que, por más que el agiotismo financiero los despojara de todo, quedaba siempre algo que no podía ser almacenado ni vendido, lo que no se disuelve. Lo insolvente también era lo insoluble. La belleza, septiembre 2003. Cuando Ova Furlop todavía se llamaba Isabel Martínez Lugo, entró anestesiada a un quirófano para que la partieran en dos. El bisturí le rebanó las dos caras más ocultas de sus nalgas y el doctor le embutió 2 implantes de silicona por debajo del muslo. Desde entonces, la modelo perdió sensibilidad y ya nunca pudo experimentar lo que diferenciaba un asiento mullido de otro duro. Era como si se sentara sobre 2 cáscaras adormecidas y una ligeramente más prominente que la otra debido a que, eso dijo el médico, se habían acomodado distinto. Así conoció que las 2 posaderas también tenían individualidades. Pero el daño más perdurable fue el dolor del nervio ciático. A Ova Furlop le era imposible sentarse más de media hora continua por los suplicios detrás de los muslos y hacia la parte baja de su espalda, que además tenía que mantener derechita durante su programa de televisión de las mañanas. El personal del estudio ya sabía que entre los comerciales, Ova tenía que levantarse y caminar en círculo en torno a la mesa de centro, pero como no sentía sus propias nalgas, a veces rozaba sin darse cuenta el florero y lo tiraba al piso. Por eso, en Estas son las mañanas, por el canal de la alegría, el jarrón con flores estaba pegado al cristal de la mesa. El equipo del programa de televisión atribuía las incomodidades de Ova a un término que lo explicaba todo: diva. Pero nadie sabía de sus tormentos con el body sin espalda que usaba para levantar sus pechos e instigarlos a fugarse del escote, de que siempre tenía hambre, que la boca le sabía a hierbas venenosas que le provocaban reflujo, que el cabello estirado le producía migraña y los zapatos heridas despellejadas arriba del talón. Con todo eso debía sonreír mientras escuchaba las órdenes del jefe de piso directo en su oído y leer del teleprompter sandeces que ella ni siquiera había tenido tiempo de repasar. Por eso era una diva, siempre callada, distante, ensimismada. Lo que estaba era aislada. Al cumplir los 41 años, Ova tuvo una reunión con su director de Relaciones Públicas que le avisó sin comedimiento: ya no puedes competir en belleza con las más jóvenes. Lo que se impone a tu edad es vincularte con el mundo de la intelectualidad y el arte contemporáneo. Convertirte en una mujer madura, con gusto. Cuando se termina la apariencia, hay que proyectar el estilo en forma de un interés. ¿Qué te interesaría en el mercado de las ideas? ¿Hay mercado de eso?, preguntó Ova. Que seas vocera de la democracia, los refugiados, el medio ambiente, los niños pobres, las tortugas, África.
Ser como una spokesperson, dijo Oba en inglés porque vocera le recordaba a la esposa del presidente Fox. Bueno, ser portavoz de la UNICEF necesita un perfil más alto que el tuyo, pero lo puedo ver. A lo que me refiero es a empezar a lo mejor con que te relacionen con escritores, con poetas, no tanto con cantantes. El director se estaba refiriendo a una etapa de la carrera de Oba en que se le veía muy aletargada al lado de los integrantes de un grupo juvenil en los bares de Miami. Nada político, dijo Oba. No, claro que no. La política es la sepultura de las celebridades. Te explico el mercado. Hay una lista de escritores que necesitan mujeres que los acompañan a inauguraciones, cenas, presentaciones de sus libros, premiaciones. Si te entrevistan, te lees el resumen que te hacen las editoriales o sus oficinas de marketing y quedas como una reina sabia. Además de guapa, ahora serás sabia, una modelo y una intelectual. Bueno, dime cuándo y con quién. Esta reina no sabía que tenía tantas cosas que hacer. Se levantó Oba con un tremendo dolor del nervio ciático. Diva chula, le arrojó el director con genuina admiración. En privado, con las persianas de su camerino cerradas, Oba se vació 3 pastillas de oxicodona en la lengua. El oxi de Oba, se dijo a sí misma. Había recorrido todo ese camino desde el puerto de Veracruz hasta la capital del país, sometiéndose a todo lo que le dijeron. Inyecciones de hidroquinona para aclarar la piel que ardían al entrar, el Keratin Shock para laciar el cabello que debía aplicarse usando una mascarilla de oxígeno porque los vapores eran tóxicos, los ayunos de 2 semanas en los que solo tomaba agua y brócoli, lo que le empezó a dar una coloración morena que hubo que contener con una crema carísima, los tintes rubios, colágenos en los labios y los pómulos, botox en la frente, esa bacteria que paralizaba los músculos de la cara a tal grado que ella misma no sabía si sonreía o no. Pero nunca fue suficiente. Ahora tenía que pasar por dama de compañía de algún solitario escritor o pintor infeliz. Oba suspiró frente al espejo del camerino, mirándose directamente a los pupilentes verdes. Habían pasado ya los años en que se preguntó quién era. La pregunta ahora le parecía inocua. Lo que necesitaba era saber qué hacer. Un actor que había asistido como invitado a su programa matutino había dicho algo que le giró en la cabeza durante varios días. Lo que tienes que hacer es convertir en dinero absolutamente todo lo que haces. Si te vas a tomar un café con alguien, calcula cuánto puedes sacar de ello. Todo en la vida tiene un precio y no estamos para perder el tiempo, que es dinero. ¿Cómo funciona eso?, le había preguntado al aire Oba, genuinamente interesada. ¿Cómo le pones precio, por ejemplo, al amor?, le preguntó ella, parpadeando con coquetería, pixie. Te enamoras de lo que te da. Cada vez que tu pareja te ronca al lado, piensas en los collares que tienes guardados en la caja de seguridad del banco, no en que le huele la boca o las patas. Estoy bromeando, pero no es broma. Los camarógrafos se rieron por allá detrás de las luces enceguecedoras y ella fue el final del programa, pero Oba Furlop tomó esta idea y sentada en flor de loto a la mañana siguiente pensó en que la mente atraía las energías positivas y decretó en silencio que ella merecía la abundancia. Imaginó una cifra que le permitiría ya no trabajar después de los 41 años y se concentró tanto en ella que por un instante el dolor del nervio ciático desapareció. Tuvo que documentarse sobre el poeta que le habían elegido para que la acompañara a la presentación de su libro La fortuna de la luna. Según leyó en los resúmenes que le enviaron, este señor de 60 y muchos tenía todos los premios literarios mexicanos y españoles y hasta había dado cursos en Harvard, Yale y Stanford. Miró la foto y trató de que alguno de sus rasgos la cautivara, pero no lo consiguió. Fracasó también en terminar el avance del primer capítulo que le leían en voz alta a su asistente, mientras ella se buscaba unos zapatos que combinaran con el vestido vagamente artesanal que le habían mandado para el cóctel. Se suponía que el señor quería mucho a sus indígenas y que ella, en consecuencia, tendría que disfrazarse como ellos. Mejor que le manden un traje de tehuana, criticó su asistente, que en realidad era su hija, pero se presentaba como su hermana. Es una historia que no voy a contar. Pero Oba, que aguantaba inyecciones, ayunos, dolores, a cambio de ser por alguna vez en la vida suficiente,
Se alisó el vestido negro con los bordados amarillos de ojos de Dios y repitió el nombre de la marca que estaba obligada a decir si la entrevistaban: Mexa. Era una de esas marcas que se desvanecían en el olvido con su cauda de lo mismo. Las calaveritas sonrientes, las máscaras de luchadores sin cicatrices, las Fridas Kahlos sin corsé ortopédico, las muñequitas con sus pasamontañas, lejanamente zapatistas, muchas flores y mariposas monarca. México se había vuelto una marca que borraba todo su dolor. Ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta de que el vestido se volaba y abría con los vientos de la noche. Por su legendaria capacidad para romantizarlo todo, esperaba que llegaran por ella en una limusina. Cuando el poeta bajó la ventanilla y le hizo una señal con la mano desde una camioneta Range Rover, pensó: al menos es del año. Adentro no había cubetas de champaña enfriándose, ni celebridades arreglándose las corbatas, sino el anciano poeta, que parecía de 80, entre sombras, empinándose una botella de whisky de una sola malta del pico de la botella. No le ofreció nada y parecía hablar con el chofer o con alguien muy distinto a ella. Tomaba Cuba cuando era más joven, dijo, pero ahora prefiero el whisky. El ron con coca es para los muchachos y sus sueños revolucionarios. La Cuba solo puede beberse oyendo Altipludo de Silvio Rodríguez. Pero uno madura, abandona lo imposible y se convierte uno en realista. El whisky es realista porque nadie que no tenga dinero lo toma. Los realistas son los que están satisfechos, los que no tienen ya necesidades urgentes ni pasiones inaplazables. Solo fluimos. Dejemos el ron para los desesperados, para los universitarios, para los de la izquierda. Oba, le extendió la mano y el viejito se la humedeció con un vaho alcoholizado. La belleza aísla a las personas. Usted debe de saberlo, dijo el poeta viendo su propio reflejo en la ventana. Sartre escribió sobre eso. Claro, él era un adefesio, con esos ojos que hasta la ciencia rechazó. Y Simón se revelaba su género hasta que entraba al baño de las mujeres. A uno le toca el cuerpo que le toca, y desde ahí ya cada quien trae las coordenadas con las que vivirá en el mundo. Usted nació bella y está marcada por ese destino. Yo no, pero soy hombre, y eso siempre es más fácil. Oba apenas podía ver los rasgos del poeta en la penumbra y sintió un impulso de encender las luces para saber si se quitaba 20 años o era un anciano prematuro. Dirigió su mano en esa dirección, pero el poeta se la tomó en el aire. No entremos todavía en el mundo, Oba. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Obo es el ornamento en forma de huevo. No es el huevo mismo, que es ovum. Solo es algo ovalado, ovoide, oval, como la oficina del presidente en Washington. Seguro alguien le hizo ya la broma de que usted lleva la hueva en el nombre, ¿no? Me dicen, se aclaró la garganta Oba, que es el nombre de una alga que crece desde las aguas estancadas hasta la superficie. También es una forma de animación japonesa. No sé mucho de animación. Walt Disney fue mi última vez cuando llevé a mi hijo a ver Blancanieves, pero bueno, tengo un Kid Haring en el comedor. Es como comer viendo caricaturas. La presentación era en un nuevo bar llamado El Octavo Día, que desplegaba todo el estilo de los años 90. Neón en tu cara, mesas periqueras que sentado te llegaban al pecho y venta de martinis sin restricción. Cuando llegaron, Oba pudo ver las cejas levantadas y las sonrisas de lado de todas las otras mujeres que la veían llegar con el poeta. Ella sintió un orgullo que le estalló cerca de la boca del estómago. Se desataron los flashazos de las cámaras. Con cada foto se cumplía con todo el propósito del arreglo. Cuando pasó el deslumbrón, volteó alrededor y no vio más que unos ridículos canapés mexas, sopes de 3 centímetros, tacos de 2 y vasos con curados de pulque de frutas. Si se tomaba un martini con el estómago vacío, se iba a tomar 6. Oba reconocía sus pulsiones, sobre todo la de querer borrarlo todo. El dolor, el día, las humillaciones, los recuerdos, el futuro, hasta que volviera a amanecer. El poeta la tomó del brazo como entregando a una hija en matrimonio y le dijo al oído: los martinis se toman como los pechos de una mujer. 1 está incompleto. 2 es normal. 3 es una monstruosidad. Está usted avisada.
Le dio una nalgada y la dejó atrás mientras saludaba a unos licenciados que Oba ubicó como políticos o empresarios. Los de barba sin corbata seguro eran otros poetas. Los de chamarra de mezclilla seguro eran discípulos. Nunca pudo ver bien la cara del poeta, si tenía 67, como decía el resumen, o 80, como ella imaginó en las penumbras. Siguió siendo un misterio. Oba boqueó aire entre los invitados que hacían fila para estrecharle la mano y darle palmadas al último gran poeta de México, como decía el cintillo del libro, desplegado como una mampara de 2 metros en un extremo del salón. Con desazón pidió un martini. A veces una se toma un trago simplemente por aburrición. Oba se conocía y se repitió a sí misma que sería el único, que solo era para soportar un nuevo ambiente de viernes por la noche, ahora con los intelectuales. Un joven de anteojos con el cabello azul se le acercó con una tabla sujeta con hojas y un bolígrafo entre los dientes. El señor le pide que lea en voz alta. Aquí le traigo los poemas que propone el señor. Se los dejo para que los vaya estudiando. Pero yo solo acepté acompañarlo en la entrada para las fotos. Yo no sé leer poesía. Pues el señor dice que sí. Le puso una mano en el hombro. Dígalo como usted quiera. Son poemas eróticos, así que piensen que está desnuda entre las sábanas y que el público está en una orgía con usted. ¡Suerte! Oba se vació el segundo casi todo en el vestido. En lugar de darle valor, le abochornó el lugar en que su publirelacionista la había puesto. Era un riesgo. Rodeada de intelectuales, todo el mundo iba a notar que no sabía leer en voz alta, que no era una actriz, sino una celebridad. ¿Con qué entonación se lee en voz alta? ¿Con qué intención? Ella dominaba el teleprompter, no el libro físico. Tomó las páginas y las pasó sin leer más que fragmentos salteados. Despertamos, conmigo adentro, húmedos, mi dedo como pájaro en el nido de tu jardín. Otro. Agua, 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 aguántame tantito. Pera, pera, espérame poquito, a que la píldora desafíe la gravedad del caso. Uno más. Furia erudita, tus flujos recónditas leches marinas, tus gemidos que despiertan vecinos que se masturban al ritmo de tus acabadas. El tercer martini, el de la monstruosidad, llegó cuando de pie en un atril, Oba se lo empinó antes de que le encendieran la luz en los ojos. Le temblaban ambas piernas y el ciático parecía retorcerse entre las miradas condescendientes del público. Para ella no significaba más que ruidos, los versos que iba desgranando, graznados, así de poético, y sintió que le debía algo a toda esa gente. Ella lo sabía hace mucho tiempo, la educación para agradar, e hizo justo eso. Comenzó con un contoneo casi involuntario de la cadera porque le dolía. Luego se dio un masaje detrás de la pierna para la ciática. Los vejetes en la audiencia se relamieron. Entonces Oba descubrió que se podía bajar la pseudoartesanía florida por debajo de los hombros. El público se acomodó en sus asientos. Ella, sin buscar la vulgaridad, movió su cabellera rubia, tomó un aire que le supo a ginebra y fue la reina de la noche. Cuando terminó, la gente aplaudía, los fotógrafos de la sección de política, el poeta hacía mucho que no era nota de cultura, se hincaban para tomarle las piernas, se subían a las sillas para enfocar el escote. Se tomó el cuarto y el quinto martini en la mesa principal con el poeta y unos señores dormidos sobre la mesa, los que despertaban con nombres que le hicieron reír con dientes de actriz: Stromboli y Buñuel. Los meseros le sacudían las migajas alrededor de sus 2 cabezas de bebés dormidos sobre el mantel, sin importar el ruidero de los mariachis. Se preguntó si los nombres Stromboli y Buñuel tendrían atrás una historia graciosa para pasar el rato. ¿Por qué les llaman así?, preguntó, ya muy bebida. ¿Quién sabe?, dijo la ebria que estaba al lado. Pero Stromboli es el dueño del circo de Pinocho, dijo muy intelectualmente. ¿Quién es la marioneta? ¿Quién es Pinocho?, se rió. Es Buñuel, dijo la ebria arrastrando la quijada. O yo, a lo mejor soy yo, reaccionó con súbita indignación. A partir de ahí, Oba perdió la continuidad de la memoria y solo tuvo el recuerdo de que aquella mujer le pegaba a uno de los que estaban dormidos sobre la mesa, diciendo que el hijo que tenía no era realmente suyo, sino de otro. Luego trajo al mariachi para que entonara Si nos dejan,
y le ordenó al trompeta que le soplara el cuerno a Stromboli en un oído, pero ni así se despertó. Recordaba que salieron en tropel de aquel antro rumbo a otro, del que solo retuvo las luces de cañón sobre una pista de mujeres desnudas, contorsionadas de cabeza sobre postes. Fue hasta la mañana siguiente que Ova se despertó en una cama individual de madera pintada de verde. Debajo de la sábana no sintió ropa alguna. Miró en su entorno y alcanzó a ver sus calzones en el piso alfombrado. Lo había hecho de nuevo, despertar en quién sabe dónde con quién sabe quiénes. Todo estaba en silencio excepto por un reloj de péndulo que sonaba abajo. Ova se levantó con pavor, vergüenza y trató de bajar la escalera que tronó en cuanto puso un pie en el escalón. Escuchó sonidos de ollas y se dirigió a la cocina. «Ya se levantó, señorita», le dijo la criada. «Le sirvo de desayunar». Desorientada no le contestó. Vio hacia la extensa sala donde había una enorme chimenea, una mesa de centro con libros de arte muy pesados, 2 sillones largos y una enorme silla individual que parecía el trono de un rey. No alcanzó a ver ninguna salida que hubiera tomado sin perder tiempo. En su lugar vislumbró lo que parecía un baño. Se miró al espejo y la noche se le vino encima. Era sábado. Le explotó en medio del cráneo la idea de que alguien hubiera abusado de ella mientras estaba inconsciente. ¿Quién la desnudó? A veces hacía cosas raras que a la mañana siguiente no recordaba, como aquella vez que una canasta con zapatos olió durante días a orina, y ella supuso que la mejor explicación era que un gato se había metido por la ventana en medio de la noche, hasta que se descubrió confundiendo el cesto con un inodoro. Y sí, había veces que también se quitaba la ropa. La asiática la estaba apuñalando. Oyó voces en la cocina y salió después de aventarse agua fría en los ojos hinchados. Ahí le sonrió un rostro que retuvo como derretido, pero que ahora de su boca salían frases comprensibles. «¿Cómo amaneciste, Ova? Nos tenías preocupados». La conductora de televisión bajó la mirada enturbiada y quiso preguntarle por su desnudez sin saber quiénes la habían visto, sobre todo sus cicatrices, la celulitis. En vista del éxito obtenido, siguió: «Hoy nos vamos a Tamaulipas». «No puedo», susurró Ova sin mucha convicción. «Pero quedamos ayer, hasta brindamos varias veces por eso. No te amargues, lo que necesitas es un café. Doña Mari, sírvanos». Nada de lo que desplegó doña Mari se le antojó. Sorbió el café aguado mirando una pintura de 2 figuras subiendo una pirámide en cuya cúspide parecía flotar como un ojo con rayitos. Esta debía ser la pintura al que el poeta se refirió tantas veces la noche anterior. «¿Ese cuadro es muy caro?», le preguntó a su comensal de cuyo nombre y profesión no tenía indicio alguno. «Es un Keith Haring, vale como $3 millones. «¿Cómo llega un escritor a tener tanto dinero?». «El poeta es un empresario», respondió. «Tiene la marca Malva, que fue su primer libro de poemas, pero ahora, además de la revista, es un salón de champaña, venta de joyas y ropa, además de un centro cultural en Nuevo León». «¿De eso gana tanto?». «No, bueno, de sus contratos, baby». Hizo una pausa el comensal que a Ova le pareció afeminado, pero a lo mejor es que era otro poeta, nada más. «Entonces, ¿nos vamos al Festival de los Golfos?». El avión del gobernador Tom Yarrington tenía 8 asientos. A Ova le asignaron uno de los sillones mullidos como pan recién horneado, de espaldas a la cabina del piloto, pero sus posaderas no pudieron apreciarlo. Sintió, en cambio, cada aceleración y tumbo dentro de la nuca y en la ciática. Casi como un reto, el poeta, que apenas la saludó con un gesto de cabeza, mandó a la azafata a que sirviera champaña. Y eran apenas las 2 de la tarde. Gradualmente, mientras la champaña se asentaba en los territorios ya domesticados por los martinis, Ova fue dejando la angustia por lo que habría hecho y dicho la noche anterior, por la preocupación de quién la iba a maquillar y peinar para la Feria de los Golfos, donde se esperaba a quien ella memorizó como escritores de talla mundial. Le preguntó a quién tenía al lado, al abogado fiscal Juan Benvenuto Gutiérrez. «Estarán en Sesbergues, Fuentes y Tabuqui, que cobran $7,000 por 45 minutos. Es la única manera en que vendrían hasta Tamaulipas. Al poeta le dan 5, pero tú vas a hacer todo el trabajo». «¿Cuánto?», preguntó Ova. «¿Para ti?», sonrió Benvenuto. «El júbilo de estar en un escenario con él.
Y claro, la fiesta es por nuestra cuenta. Ya vi cómo la gozas. Ova se sintió avergonzada de nuevo y aceleró el resto de su copa. Escuchando con cada vez más curiosidad a Benvenuto, empezó a divisar en qué podría beneficiarle esta juerga de 2 días. El abogado fiscal le contaba su reciente visita a una de las casas del ex alcalde de San Pedro García en Nuevo León, Mauricio Fernández. Entras y tienes esqueletos de dinosaurio en la entrada, la cabeza de un T-Rex y la de un Triceratops colgando del techo, como si fueran lámparas. Esa es tu presentación. Luego tienes un piano de cola al lado de un cuadro de Diego Rivera, el de los tamemes indígenas cargando alcatraces. Junto un autorretrato de Frida Kahlo, junto a la espada de Hernán Cortés. ¿Tienes la espada de Hernán Cortés?, se abismó Ova pensando en cuánto podría valer. Sí, imagínate, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar varios millonarios para tener el instrumento con el que se civilizó a México? La cantidad de cuellos que esa espada rebanó. ¿Y cómo es? Pues es una espada normal, una empuñadura de esfera. ¿Y cómo saben que es de Cortés? Supongo que tiene papeles el exalcalde. Para que exista tiene que tenerlos, si no es cualquier cuchillito. Pero el exalcalde también dice que tiene unos techos y bóvedas bajo los que Cervantes escribió. ¿Y es cierto? No, lo hace para adornarse. Compró 2 techos musulmanes de Almagro que fueron propiedad de Randolph Hearst. ¿Viste El Ciudadano Kane? Hace mucho, mintió Ova. Al principio, ¿te acuerdas? Aparecen unos torreones y el letrero de no traspasar. Esas son fachadas de los castillos mudéjares que compró Orson Welles para hacer la película, pero Mauricio Fernández compró los verdaderos. ¿Pero dónde caben en su casa? En el patio, se rió Benvenuto. Tras un breve silencio en que se escuchaba al poeta pontificar, Enzensberger está sobrevalorado, Tabucchi es un plagio de algunos de los Pessoas. Fuentes, ¿quién lea Fuentes? ¿Alguien aquí lea Fuentes? El abogado fiscal retomó la conversación. Tengo un negocio que te puede interesar, tú que estás en el mundo del espectáculo. Es una forma de no pagar tantos impuestos. ¿Y eso existe?, dijo Ova. Claro, si utilizas una empresa nuestra, te extendemos una factura, digamos, por el 70% de lo que debes. La deduces como gasto y me das a mí el 20% de eso. ¿Me ahorro la mitad? Exactamente, guapa. Y si me consigues más artistas, ya sabes, cantantes, productores, directores, yo a ti te hago socia de alguna de estas empresas. Pero si soy dueña, pues pago impuestos de eso, ¿no? Son como la casa dentro de la casa del exalcalde. No cualquiera puede hacer esto. Tenemos nuestros notarios públicos. Subió las cejas. No, pues sí me interesa, dijo Ova, aunque estaba un poco confundida. Podemos hacer negocios juntos, extendió la mano y ella no lo sabía, pero acababa de sacarle provecho a sus 2 días de farra. Porque aún estaba por iniciar cuando trajeron a una de las mesas parte del cargamento que traía el avión del gobernador de Tamaulipas. Ova decía no tocar la coca porque le gustaba demasiado, pero hizo una excepción, o más bien 7, una por cada puerta gótica del siglo XIII que el exalcalde sanpetrino alegaba poseer. San Petrino, repitió la voz en su cabeza, como si fuera Italia. Todo muy romano. Y mientras aterrizaban, todos seguían subiendo. La vida de Ova se fue al espacio a partir de ese día, al que le seguirían reuniones con el abogado fiscal Benvenuto, que tenía una profesión extraña. Se presentaba a las oficinas de Hacienda con un maletín de dólares diciendo representar a una empresa. Tras obtener información fiscal, se presentaba en las oficinas de la empresa diciendo representar a Hacienda, y así comenzaba a hacer negocios. Todos eran triángulos, según Ova, pero a ella le tocó un solo ángulo: reclutar a artistas de la televisión que querían evadir al fisco. Los notarios daban fe a cientos de empresas que se dedicaban a actividades ambiguas como consultoría en espectáculos, estudios extraordinaires, Imagen Inc. Se daban en serie triángulos. Una remitía a la otra hasta el infinito. Todas estaban dadas de alta con nombres de personas que ni siquiera sabían que eran dueños de esas empresas. Muchas direcciones eran una sola calle en Guadalajara con un número inagotable de departamentos.
Pero como los notarios son intachables, dueños de la fe pública, nadie verificaba nada. Una tarde Benvenuto le confesó a Ova: yo no existo fiscalmente. ¿Cómo? No me compro ni un café. Soy un fantasma, dijo con orgullo, agitando ambas manos al aire. ¿Pero cómo haces? Un nombre, una dirección, una cuenta de banco en Azteca que solo te pide un correo electrónico. ¿A nombre de quién existes entonces? Al de la señora Mari, dijo Benvenuto, señalando a través de la puerta de cristal corrediza a una criada que expurgaba hierbas en el jardín del poeta. ¿Ella sabe? No, ¿cómo crees? Nos entregó todos sus papeles. Sin preguntar, le dije que era para darla de alta en el Infonavit. ¿Y si se entera, no te va a pedir sus ganancias? Su empresa pierde 100 millones al año. Saldría desplumada. Se le dibujaron los dientes debajo del bigotito a la Kevin Dillon. En algún momento, Ova se había hecho a la idea de que Benvenuto era atractivo por si algo se ofrecía en el camino de los negocios. No guapo, sino interesante. Esa belleza extinguida, ya sin lugar para seguir quemando. Inmóvil, como dentro de un avión. Pero el abogado jamás le hizo una caricia, una insinuación, como solían hacerlo todos los patrones, cuando no te manoseaban sin siquiera mediar palabra, jalaban la ropa interior sin importarles cuánto había costado, te rasguñaban con la barba crecida de la madrugada. Un año después de la Feria de los Golfos, Ova estaba casándose delante de un juez de lo civil en casa del poeta. No hubo recepción, ni fiesta, ni siquiera pastel de bodas. Los testigos fueron la ayudante hija de Ova y el hijo del poeta, el tal Stromboli, que en realidad se llamaba Lino. En torno a la mesa del comedor se dieron las firmas, unos pocos cristales a la mucosa nasal y las gracias. Ova no se casó con Benvenuto, sino con uno de sus hermanos, Tato, al que habían visto solo 4 veces antes. Se le explicó que el propósito del matrimonio eran las compañías de la familia, donde ella aportaría su todavía hermoso rostro y su celebridad al buen nombre de la empresa. Todo es como te ven. Optics, dicen los gringos, percepciones. Tu cara, tu cuerpazo, es nuestra óptica como empresa. No podemos ser más bellos y limpios. Tato solo hablaba de dinero, de los mercados chino y ruso, de las acciones bursátiles, fondos de inversión, y usaba mucho la palabra dispersión. Tenía una explicación simple para no pagar impuestos. Soy anarquista, le dijo tomándole la mano, un rebelde. Soy disruptivo. No creo que el Estado deba intervenir en nuestras vidas, ni siquiera con la policía. ¿Y cómo hacemos para la vigilancia? Que cada quien tenga que pagarla, que la pague, como nosotros. Yo tuve la imagen del convoy de hombres armados con las caras cubiertas por más pasamontañas negros que había visto como escolta cuando fue a Guadalajara. Es más, toda esa gente que se queja de los baches en las calles o en las banquetas tronadas, que las arreglen con su dinero. Ahí sí, si tienes, puedes. Si no, pues chíngale más para tener y poder. Pero no harían juegos y cada quien pone sus banquetas a su gusto, reclamó Ova. Esa es la pluralidad. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Los esposos recibieron el aplauso de los testigos, el poeta y las señoras de la limpieza y cocina. Ante tal algarabía, el propio poeta se dejó llevar, al menos así se vio en ese momento por Ova, aunque pronto se daría cuenta de su error. Y en un gesto de desprendimiento y generosidad se dirigió al cuadro del comedor, el de Kit Haring, de la pirámide, el de los $3 millones, y lo descolgó subido en el trinchador Luis XV, bufando con un puro en la boca. Se lo extendió a la pareja. Mi mayor tesoro es para ustedes, dijo, y Ova lo tomó con ambas manos soportando el cristal y el marco que pesaban mucho más de lo que imaginaba. Lo apoyó en uno de los sillones de la sala y durante la perorata del poeta más grande de México, lo estuvo custodiando de reojo. Ahora era dueña de $3 millones. Para mí este cuadro simboliza, dijo el poeta, el esfuerzo que hacemos los seres humanos para llegar a algo. Este ojo puede ser Dios o el que está en los billetes del dólar, no importa. Son 2 figuras subiendo una pirámide en pos de su objetivo. Y eso es lo que siempre me motiva cuando me siento en esta silla y lo admiro. Pero ¿qué pasa cuando los dos llegan? ¿Se pelean por el ojo que todo lo mira o lo comparten?, provocó Juan Benvenuto.
Se funden con él, dijo el poeta, y algunos se sintieron obligados a aplaudirle con vehemencia y provocaron que la última frase dorada del poeta no se escuchara bien. Llegar es llenar. Oba llegó a su casa con el cuadro de Haring y lo escondió en su armario de la ropa cara. Nunca había tenido algo de tanto precio. Se sentó en la cama para mirar si no sobresalía por debajo de los zapatos y bolsas de marca y suspiró en busca de una sensación de haber logrado algo, pero no la encontró. En su lugar sintió en el cuello una angustia de que alguien la hubiera visto entrar con el cuadro y en ese instante ella estuviera planeando cómo robárselo. A ella no le parecía un dibujo especialmente inspirador. Tenía algo de aborigen y otro poco de señal de tránsito, pero valía por lo que costaba. Miró el techo, las paredes del cuarto de la ropa y se tiró en la cama. No era necesario vender su departamento porque seguro el Tato la llevaría a vivir a Lomas o a San Pietro. En ese momento no lo sabía, pero los millonarios tienen tantas casas que no conocen bien ninguna de ellas. No alcanzan a estar en ellas tanto tiempo como para extrañarlas. No son hogares, son inversiones inmobiliarias. Quienes se encariñan con ellas son los jardineros, la recamarera, la cocinera, las maris. A lo largo de los años de matrimonio perdería la cuenta de los lugares en los que dormía y, como cuando era borracha, sentía despertar siempre en un lugar ajeno. El dinero era esa borrachera, pero sin cruda. Un día Tato la llamó para comprar la casa de Cher, la cantante y actriz de Hollywood. ¿Tenemos el dinero, Tato? Cerré una importación de gasolina, dijo desde Guadalajara en los 2 minutos de teléfono que tenían autorizados. A lo que se refería era que los hermanos habían entrado en el negocio de sacar del país gasolina robada para reingresarla por la frontera norte como importación desde Texas. Esta introducción fronteriza en particular se midió en horas, no en camiones ni en galones. 4 horas de paso por la aduana de Reynosa. Una vez introducida por una de las compañías fantasmas, se vendía a lo largo de las gasolineras rumbo a Guadalajara en efectivo. Oba supo que Tato le dedicaba semanas enteras a convertir todos esos billetes en cuentas bancarias que cerraba en 3 días. Todo el enjuague del dinero en efectivo la tenía un poco harta, porque casi no podía sacar sus tarjetas de crédito dorada o negra cuando iba con sus amigas. Ahora tenía muchas desayunantes que le entregaban dinero en efectivo en el Suntory o en el Four Seasons al final antes de salir al ballet parking. Ella, como una delincuente, jalaba la liga para extraer los billetes mientras el mesero miraba para otro lado. Estaba cansada de eso y sobre todo de cuidarse de que algún paparazzo la tomara con los fajos de efectivo cayéndose de su Saint Laurent. Era cansado también andar sobornando reporteros para que no publicaran lo que se sabía en todos los pasillos de la televisora. Si vas con Oba, te ahorras 35% del impuesto sobre la renta. Así que una mañana, una sola, sacó la tarjeta de su madre y pagó con ella el desayuno. Ni ella misma supo el motivo de ese gesto, pero tuvo consecuencias. Tato y Benvenuto eran los 2 hermanos que ella conocía porque había un tercero misterioso sin siquiera nombre. Ambos hablaban todo el tiempo de pagar impuestos como si fuera un robo por lo que uno había trabajado. Oba empezó a pensar que los demás, los que sí atendían a sus obligaciones fiscales, eran muy estúpidos y que los que se negaban eran una casta superior que había finalmente entendido la broma que era este país. ¿Por qué los gobiernícolas van a fijar un impuesto que debo pagar? Lo que sigue, si lo permitimos, es que fijen los precios de los productos. Y de ahí a lo que uno pueda decir y pensar. Empiezan con impuestos y acabamos con una dictadura castrochavista estalinista. Se le fue llenando la cabeza de las frases que les escuchaba a ambos hermanos, que le parecieron al principio todo un mundo, una nueva forma de ver la vida. Recordaba, seguido, a Tato con un suéter atado al cuello mientras usaba un frac. Ser disruptivo, atreverte, es lo diferente a ser un perdedor. Somos ganadores, tengo tanto dinero que puedo hacer lo que quiera. Este suéter es eso. Y Oba comenzó a recibir a sus amigas socias en Crocs y sin maquillar. No la buscaban por su belleza, sino para ahorrarse muchos miles de pesos. Comenzó a encontrar placer en exponerse tal como era, la crudeza como forma de sinceridad. Mira, comenzaba sus reuniones de inducción. Yo no tengo,
por qué aceptarte por tu linda cara o tus pinches nalgas guangas. Lo que necesito es que me demuestres que vale la pena que yo te dé una oportunidad. Le causaba un revuelo, un regocijo en el estómago ver a sus compañeras, conductoras, cantantes de grupo versátil y hasta unos cómicos que habían hecho un talento de tardar media hora en contar un solo chiste, revolcarse en sus humildades fingidas, pedir favores, exprimir las manos para que ella les diera una oportunidad de facturarles. Un mago hasta se le hincó a tratar de besarle los crocs y fue sacado de su casa por el comando que ahora la cuidaba, vigilaba, y al que los hermanos Gutiérrez le decían los panochones. Con un placer malsano veía a sus posibles clientes retorcerse de comedimiento pidiendo que ella terminara con sus penures. Entonces, Aline Ferrero pidió una cita. A ella le habían dado la conducción del noticiero del mediodía cuando Ova había luchado por ese puesto. Aline Ferrero, que en realidad se llamaba Ana María Campos, se vistió de gala para verla. Pants y chamarra de lona Gucci, una diadema de brillantes y unas chanclas cuyo tacón tenía las siglas de Yves Saint Laurent. Se murmuraba que a estas alturas de su deuda con el fisco, la única opción para Lynn era pagar o ir a la cárcel. Sus abogados lograron retrasar las negociaciones durante 3 años, pero un día se quedó sin opciones. Así que le habló a Ova, fingiendo que nada había pasado, que nadie le había quitado a alguien ese noticiero del mediodía, con sus enormes pechos como 2 bebés dormidos en una hamaca. Hay que apuntar que ser una de las titulares al mediodía la colocaba como periodista, no como la boba conductora a la que se le quemaban las recetas, a la que los invitados le hacían comentarios abiertamente sexuales y a quien el público obligaba a darse una vuelta para verle el trasero apretado y fantasear con que se le abriera el cierre. Cuando querían checar niveles de sonido, los técnicos del foro se referían a ella como la hormona y a su compañero varón como la neurona. Pero el letrero de presentación en pantalla decía inequívoco periodista. Aline Ferrero le había robado esa posibilidad, según se rumoraba, en una bodega de la cocina de un restaurante lujoso. Decían, sobre un costal de cebollas, y todavía agregaba la habladuría que se sentó de vuelta en la mesa de los patrones con restos de cáscaras secas y blancas en el pelo, que uno de ellos se la sacudió sobre la sopa y ella se la tomó obediente. Así que, con una deuda de varios millones con el fisco, Aline Ferrero llegó a una de las casas, la de Querétaro, que le habían regalado el Tato para convencerla de sus buenas intenciones para el matrimonio. Tanto así que le habían puesto a nombre de la mamá muerta de Ova. Díganle que pase ella sola, instruyó Ova a la vigilancia. Nada de abogados ni de contadores, ella solita. En un sillón, desde el segundo piso, el fantasma de la mamá de Ova se alisó el vestido dispuesta al espectáculo de la venganza pura y simple. Sin que siquiera se saludaran, miró como Aline Ferrero se sentaba a la mesa del comedor donde había una fila de cebollas, delante de un frotero con más cebollas. En el suelo, medio costal. Miró cómo se le turbó el semblante, quiso recomponerse, pero le temblaron las piernas y se dejó caer sobre la silla. Cada cebolla que te embutas, así le dijo Ova sentada en el otro extremo de la mesa con un fajo de facturas amarillas, es un recibo por 100,000. Este es el concurso de cuánto debes, cuánto te atragantas, chula. Lo que Ova hubiera querido era que Aline pidiera clemencia, pero ni siquiera argumentó en su favor, solo susurró casi para sí. La oportunidad no se presenta, se compra. La primera mordida fue fascinante para Ova. Presenció el escozor en la lengua de Aline Ferrero, su gesto que distendió un poco el férreo botox. Ova alcanzó a ver incluso como algunas gotas blancuzcas se le embarraban en la barbilla fabricada y recién instalada. Con la tercera mordida, Aline se empapó en lágrimas, el rímel como chapopote chorreando por las mejillas. Estornudó, y pedazos de cebolla se pegaron a la mesa de cristal. Jaló aire por la boca, el labial embarrado de payasa. Deglutió. Se alisó con la mano llena de uñas el tracto del esófago hasta la barriga torneada por abdominales al amanecer. Ova, por su parte, pulsó su propio estómago, resentida por jugos orgánicos. Ver a Aline le provocaba acidez. Aline se fue sobre la cebolla que seguía, armada de la ley de atracción del yogi Ramacharaka,
que en realidad se llamó William Walker Atkinson, que sostiene que el universo es una creación de tu mente. Así, cada cebolla era en realidad un fajo de $5,000. Ella así lo había decretado en su cabeza y por lo tanto la realidad se disipaba a favor de su fantasía, aunque el olor, el reflujo estomacal y el picor en la nariz le recordaran a cada golpe su existencia material. Sin la referencia mística, para Oba todo esto le confirmó que eran seres dispuestas a todo. Eran sustituibles, clones unas de otras y listas para hacer lo que fuera para no ser desechadas. Empezó a sentir la ciática, pero había dejado el frasco de analgésicos en una de las 7 recámaras. Fingiendo revisarse las uñas, las arrugas de la ropa, las morusas en la mesa, veía de reojo a su adversaria empacándose, encharcada en lágrimas y toses, masticando con la boca abierta la 5ª cebolla de la tarde, y todo perdió sentido. Apretó el rostro por el dolor de espalda. Con una mano mandó que Alín Ferrero se detuviera y le deslizó varias facturas hacia el otro extremo de la mesa, que se fueron atorando con los pedazos mojados de cebolla. Miró de frente un rostro dolido, embadurnado de rímel, una pestaña postiza colgando del párpado izquierdo. Deseó tener en ese instante una cámara fotográfica para congelarla en todo su salvajismo. Alín Ferrero recolectó con su mano pringosa las facturas como una baraja olvidada sobre la mesa. Sumó mentalmente los ahorros que acababa de lograr y esbozó una sonrisa de cierto triunfo, quizás un tanto autocomplaciente. De su bolsa extrajo una chequera, llenó el monto por el 20% y lo dejó debajo de una de las cebollas intactas. Luego sacó un espejo de la bolsa para rehacerse la cara, se acomodó la chamarra deportiva y diciendo «hasta la próxima», como en su noticiero del mediodía, se dio la vuelta y transitó por la fila de escoltas que se ponían los anteojos oscuros en el puente de la nariz para ver el movimiento de su carne debajo de sus pants rosas. Oba volteó a mirar a su madre, o al fantasma de ella, en el 2º piso. Ya no estaba. Así era con ella. Aparecía solo cuando a Oba se le olvidaba que alguna vez había tenido mamá. Escuchó a su asistente hermana hija, moviendo trastes en la cocina, como siempre, con el cabello en la cara. El silencio de la casa estaba lleno de ruido blanco, del purificador de aire, el refrigerador pariendo cubitos de hielo, las regadoras del pasto del jardín. Era una mujer con dolores nerviosos, en una silla de un comedor rodeada de cajas de dinero en efectivo, de muebles, aparatos electrónicos, cuadros, secretos, fantasías de visitar algún día, como le había dicho el Tato, uno de los paraísos fiscales que estaban en las islas del Caribe o en Europa, entre países verdaderos. Se imaginó no tomada de la mano de su esposo, sino sola en un malecón con el mar turquesa rompiendo, la máscara amarrada sobre el bikini de vuelo. Tomó su bloc de facturas y en la parte de atrás escribió: «Merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia». Pero fueron unos días antes de su ruina que Oba llegó a sentir que podía volver a aspirar a ser periodista. El encargado de tan noble sensación fue un pequeño abogado con acento de Acapulco que llegó a verla a su jaula en la Torre Iday, un departamento arriba de albergas olímpicas, gimnasios, boliches, restaurantes, hospital y cines, un lugar para no salir nunca jamás. Al abogado lo anunció la vigilancia como de parte del hijo de Salinas de Gortari, y en efecto se presentó con sus atentos saludos. Oba recordaba haber visto una fotografía del Junior en una campaña por la paz en medio de la guerra de Calderón. Barbado, canoso y con unos dientes perfectos, los ojitos entrecerrados, el traje que le colgaba como si fuera parte de su cuerpo. Mientras que el abogado venía sudado, con su copete engominado, vencido por la caspa, un pañuelo en la bolsa del saco haciendo juego con su corbata de rayas rosas y blancas como un caramelo de caricatura. «Necesitamos que una periodista como usted», dijo, y Oba enderezó la espalda en su asiento, «para invitar a México a estas personas». Al parecer había unas mujeres en Estados Unidos que tenían demandada a la empresa Executive Success Programs, que era una de las que facturaban usando una consultoría que tenía un nombre que la propia Oba había inventado.
Solutions AC, cuya clave en el sistema tributario era te veo la cara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabiendo que usted es una periodista muy prestigiada en el medio y que es socia nuestra, me atrevo a pedirle que envíe unos correos a estas personas pidiéndoles una entrevista sobre el grupo Nexium. ¿Y eso qué es? Es el nombre de nuestra misma empresa, nada más que en Estados Unidos. Estas personas dicen que es una secta, pero usted y yo sabemos que es una empresa de coaching que genera mucho dinero aquí, en Monterrey y en Guadalajara. Son mujeres resentidas con Kid, su creador, porque no les quiso cumplir, usted sabe, sexualmente. ¿Y para qué quieren que entreviste a estas personas en México? Necesitamos que ingresen al territorio para hacerles efectivas unas órdenes de aprehensión. Nada como la tentación de salir en televisión para caer en una trampa. El abogado le cerró un ojo y ella volteó la mirada. Ova se sintió halagada porque el hijo de un expresidente supiera siquiera que ella existía y más por participar de su lado en una ofensiva para hacer justicia. Aunque fuera solo escribiendo unos correos electrónicos. Mi inglés no es muy bueno, sobre todo por escrito, aceptó Ova desde la seguridad que le daba estar tratando un asunto de su trabajo ideal. Mi despacho aporta los servicios de traducción y si quiere ver las órdenes de arresto, aquí se las puedo mostrar. Son del Estado de México. Y volvió a cerrar el ojo como si ella supiera algún secreto que los hacía cómplices. ¿Puedo conocer al señor hijo de Salinas en persona?, pidió Ova. Sí, quizás, pero usted, que es una empresaria. Ova volvió a erguirse en su asiento y ahora sintió el jalón del nervio por toda la espalda. Ya sabe cómo es, primero el favor y luego las gracias. Al despedirse, Ova notó que el abogado guiñaba sin que hubiera motivo alguno. No era un gesto, era un tic. Revisó el esbozo de carta en el que ella solicitaba entrevistas a varias mujeres. Nexium era NXIVM, así como muy romano. Ella siempre había pensado que ESP era algo deportivo, pero era coaching existencial. Si manejas la vida como una empresa, tienes que tener ganancias. La vida como una empresa fantasma. Los logros como una factura falsa. La familia como nómina. Hasta ese momento se le reveló la verdad que entrañaba aquella frase de su entrevistado hacía década y media. Lo que tienes que hacer es convertir en dinero absolutamente todo lo que haces. Si te vas a tomar un café con alguien, calcula cuánto puedes sacar de ello. Todo en la vida tiene una ganancia y no estamos para perder el tiempo, que es dinero. ¿Cuál sería el cobro que le haría a Salinas por este favor? ¿Qué ganaba ella? Volvió a leer y sonaba cada vez más a una ilegalidad, a un delito. Si todas tus pérdidas se las pudieras transferir a alguien más. Si los duelos los hicieran otros en tu lugar. Si los demás se pudieran deprimir en vez de ti. Si los demás se pudieran enfermar en vez de ti. Si los demás murieran en vez de ti. Si nadie te quitara nada de lo obtenido. Obtener, comprar, extraer, conquistar, recibir, sacar. Si pudieras tener empresas como vidas, nombres propios, nombres de empresas, en una lista de tu notario predilecto. Si las vidas fueran cada una, cada vez más la fotografía de Instagram en la playa, en Campos Elíseos, en la muralla china. Y nada más pasaran en un rollo hacia abajo, sin consecuencias, perdidas en un segundo, sin memoria de que ocurrieron o si le gustaron a decenas o a millones de espectros visitando la app. Los demás convertidos en fantasmas de ocasión, apariciones que entran y salen de tu vida sin mayor angustia. Los lugares sin olores ni ruidos, sin frío ni calor. Borrar todo origen oscuro, lavarlo, purificarlo. Nacer en un bordel y morir como beata. Nacer de una pobre maquillista en la costa de Veracruz y blanquearte en un yate en el Mediterráneo mientras te bronceas. Limpiar lo ilegal diciendo que es puro esfuerzo tuyo, de nadie más y que no estás dispuesto a compartirlo. Borrar, purgar cada derrota y presentarse bañado, maquillado, perfumado, peinado, plantado e implantado, botoxeado, levantado, retirado,
como una obra de arte, sin bosquejos tirados al cesto, indecisiones, titubeos, vacilaciones, dudas en el pulso y las entrañas. La belleza de lo aparecido de la nada, sin contexto, ni historia, ni orígenes sombríos y borrosos. Ser una app. ¿Qué se le puede pedir a cambio al mago de los sueños? Una llamada del expresidente, no de su hijito, sino de él. Le podría conseguir el noticiero de la noche, el más visto. Pero ya entrados en gastos, quizás le ayudaría con el trabajo de su vida. Ova repasó cuál de sus fantasías estaba ahora al alcance. Viajar por todo el mundo probando platillos de los mejores restaurantes o visitando playas y hoteles de lujo. O tener su propia marca de perfumes o de maquillajes. Se tomó otro puñado de Oxys. La peste de los ductos del desagüe que atravesaban la mítica torre donde vivía habían aumentado en los últimos días. Una especie de eructo del diablo, mezcla de azufre, huevo podrido y vegetales descompuestos. Los vecinos lo comentaban en las albercas, en el gimnasio, en el boliche. Por las noches se escuchaban los gases colisionando dentro de las tuberías como burbujas seguidas de rasguños metálicos. Su hija asistente echaba vinagre en las coladeras, agua de sándalo, cloro, limpiapisos, refrigerante de coche. Pero el olor seguía volviendo, puntual, inevitable, tenaz. Le jaló al excusado y se escuchó como el agua circulaba a duras penas hacia los departamentos de abajo. Normalmente no le hubiera pasado desapercibido el sonido del circuito cerrado de televisión conectado a la vigilancia, pero estaba encerrada en un baño vertiendo agua en el lavabo para evitar que la pestilencia siguiera evaporándose por todo el aire de su casa. Por eso fue su asistente hija la que le avisó. Hay unos licenciados de Hacienda que te buscan. Que no los dejen pasar. Que como traen órdenes judiciales que ya vienen para arriba, dijo su asistente hija, mordiéndose el labio de arriba como cuando sabía que había hecho algo mal. Vámonos, Alma, no podemos estar aquí, nos van a detener. Las dos corrieron al vestidor. Ova dudó unos segundos entre tomar una caja de cartón con billetes o las joyas. Se decidió por tomar el cuadro de Keith Haring. La escena que vieron los dos contadores y el representante del juez debió ser así. Ova e hija con la pintura, una caja de cartón encallada en la sala a la que se le salían los billetes como lenguas de una ballena, ganchos con bolsas en las manos y un abrigo de mink tirado como extraño tapete. Pueden tomar todo esto, dijo Ova a los tres personajes que parecían palomas paradas en un cable. O eso, murmuró la hija asistente señalando el cuadro. Ese cuadro no tiene firma, dijo el funcionario público con desdén. Los contadores extendieron una orden de presentación. Señora Isabel Martínez Lugo, se pronunció un nombre que no se escuchaba hacía décadas. Este es un citatorio para que se presente en el juzgado. ¿De qué se me acusa? Usar la cuenta bancaria de una persona muerta. Pero es mi mamá. Pero murió en 1990, señora Lugo. Ella recordó claramente que por el caos de la privatización de la banca, esa cuenta siguió existiendo y todo lo que necesitó fue sacar una tarjeta cuando también por el caos de 1994 prácticamente te las ofrecían en los pasillos del centro comercial. No era su culpa, aunque sí su responsabilidad haber suplantado a su propia madre para seguir cobrando una pensión. Eran los años difíciles y ya hasta los había lavado de su historia. Supo que había cometido un error grave al pagar en una sola mañana con la tarjeta de su madre cuando le marcó desde el teléfono autorizado primero a su esposo Tato. El número estaba suspendido. Lo mismo sucedió con Benvenuto. Nunca los volvió a ver. El matrimonio era de fachada, como todo lo demás. Más tosco, en casa del poeta, simplemente le exhortaron a borrar su número. Y por supuesto la pintura de Haring resultó una reproducción que costaba $6. La casa, a nombre de la muerta, le fue quitada. Unos días más tarde, la entrada a la torre le fue denegada. El chip había cambiado. No pudo sacar ni la ropa, ni las joyas, ni el efectivo. Al final, rebotó hasta la tarjeta de su mamá. Llorando con un disimulo mientras se aplicaba hielo en la cara en un motel, recordó aquella tarde en que bajó del avión privado del gobernador Yarrington para leer los poemas con voz orgásmica en la Feria de los Golfos. No es que sucediera algo insólito en el auditorio poblado
más por los reporteros que por los lectores, o en el restaurante en el que estuvo hablando un rato con un escritor tabuki sobre lo importante que era el sabor a menta para sentir la boca limpia. Por descartada la borrachera de madrugada en un bar en que sacaron a un oso encadenado para que peleara con los Marines y sicarios que, ahogados, sentían que podían derrotarlo. Nada de eso. Fueron tan solo unos minutos cuando despertó, vestida, en la cama con una frazada roja encima. Una exhalación de luz entrando por la ventana, cuya cortina nadie cerró. Todavía un poco de vértigo cuando se sentó en la cama y una melodía que empezó a sonar en su cabeza. Ese momento de belleza. Ella simplemente ahí, en un tiempo pequeño, en el instante justo en que lo iba a perder todo.